En la sección anterior a este pasaje que estuvimos considerando la semana anterior, estuvimos viendo una porción bastante larga, una sección larga. Vimos cómo los líderes religiosos del Sanedrín habían puesto en duda abiertamente la autoridad de Jesús. Recuerda que estuvimos viendo esa frase, ¿no?, de los líderes del pueblo que decía: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Recuerda usted esa frase? A lo que Jesús, confrontando la pregunta de los del Sanedrín, responde con otra pregunta: ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? A lo que ellos convenientemente contestaron. ¿Qué contestaron, hermanos? No lo sabemos, ¿verdad? No lo sabe. Qué conveniente, ¿verdad? No lo sabemos. Finalmente Jesús los confronta mucho más y les cuenta una parábola donde el mismo Señor Jesucristo emite un veredicto final, la sentencia definitiva. Cristo les dice en esa parábola que los líderes religiosos del pueblo, y como consecuencia el pueblo también, por falta de fruto, por falta del fruto que están produciendo, ellos habían quedado completamente descalificados. ¿Recuerda la frase de Cristo a la higuera? Jamás, nunca, nadie coma fruto de ti. Descalificados. Ritualismo estéril, muerto, no sirve de nada. Así que, como vimos también la semana anterior, los líderes religiosos del pueblo estaban mucho más decididos que nunca a matarle. Ellos estaban decididos a matarle. El texto, de hecho, con el que termina el verso 12 dice: comprendieron que contra ellos había dicho la parábola y lo dejaron y se fueron. Pero ellos querían matarle, estaban enojados contra Jesús. Así que ellos decidieron cambiar su método. El primer método había sido una acusación directa contra Jesús. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién eres tú? ¿Quién te ha dado a ti el derecho de gobernar sobre lo que pasa en el templo? Una acusación directa. Pero ahora cambiarían el método, le iban a dar una vuelta. Ahora iban a tentar a Jesús. Escuche bien esto porque es importante. Iban a tentar a Jesús a través de la adulación, para que Cristo cayera de alguna forma. Ellos querían provocar que Él cayera a través de la adulación, que realmente era una tentación. Así que lo que viene a continuación, y si usted tiene su Biblia abierta, lo que viene a continuación en nuestro relato en Marcos es un intento de tentar a Jesús, de tres formas diferentes. Primero, del verso 13 al verso 17, nosotros vemos cómo tientan a Jesús a través de una pregunta: ¿es lícito pagar el impuesto al César? En segundo lugar, vemos una segunda tentación del verso 18 al verso 27, donde tientan a Jesús con la pregunta de la resurrección. Y del verso 28 al verso 37, tientan a Jesús a través de la pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Tres tentaciones. ¿Se da cuenta de esto? Tres formas de tentar a través de la adulación. Pero hermanos, aunque las preguntas eran preguntas con trampa, nuestro Señor Jesucristo siempre respondió con veracidad y con autoridad. ¿Por qué? Porque, hermanos, Cristo es la única voz autorizada de Dios en este mundo. Repito eso: Cristo es la única voz de autoridad de parte de Dios en este mundo. Y hermano, quiero aprovechar esta idea que estoy tratando de trazar para preguntarte esta mañana. Cada vez que vienes el domingo a escuchar la predicación de la palabra, ¿lo haces para someterte a Cristo como tu Señor? ¿Para aprender de Él y humillarte y servirle humildemente con todo tu ser? ¿Vienes a la iglesia con esa visión? ¿O vienes para discutir contra los mandatos de Dios como si tú fueras la voz autorizada de Dios en la tierra? ¿Cómo vienes? ¿Vienes sometido? ¿Vienes con la idea de lo que predique en el día de hoy, de acuerdo a la Escritura, yo me voy a someter a eso? ¿O con la idea de, si acaso me gusta lo que dice el hermano, me someto, y si no me conviene,
Pues no, ¿verdad? ¿Con qué idea vienes? No respondas, simplemente examínate a ti mismo. Porque hermano, Cristo es el maestro y profeta perfecto. Y a sus pies debemos sentarnos cada reunión para conocer más de su palabra. Como dijo el apóstol Pablo, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, cantando con gracia, con cantos, con himnos, con salmos espirituales al Señor. Hermanos, la palabra de Cristo debe morar en abundancia en medio de nosotros. Y yo espero que esto sea una realidad el día de hoy en este lugar y que nosotros podamos someternos a su palabra. Amén. Habiendo dicho esto, la primera tentación del verso 13 al verso 17 comienza con una alianza muy particular. Y eso nos lleva a nuestra primera escena, que he titulado Una pregunta deshonesta en boca de un grupo muy particular. Una pregunta deshonesta en boca de un grupo muy particular. El verso 13 dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen, como dice otra versión, para que lo tentasen con alguna palabra. Y yo quiero que notes por un momento la particular combinación que tenemos en este texto. ¿Quiénes son los dos grupos que se nos presentan aquí? Está subrayado, hermano, y con negrita: los fariseos y los herodianos. Ya este grupo ha estado junto, ya ha hecho alianza antes, en el capítulo 3 de Marcos. Pero ahora vuelven a hacer alianza otra vez. Y esta alianza, de verdad, es probablemente la alianza más rara que tú te puedes encontrar en Jerusalén. Porque se trata de una unión entre dos personas que no comparten absolutamente nada. Santurrones y mundanos. Santurrones y mundanos. Por una parte tenemos a los fariseos, ellos son los santurrones. Los fariseos eran defensores a muerte de todo lo que Israel como nación representaba. Ya hemos hablado mucho acerca de los fariseos, porque enfrentaban constantemente a Jesús. Los fariseos defendían la ley, defendían las costumbres, pero por supuesto y por encima de todo, los fariseos defendían la tradición nacional religiosa. Esas cosas raras como, por ejemplo, no caminar más de 2000 pasos en el día sábado. Si tú te mojas con la lluvia el día sábado, no te puedes mover, te tienes que quedar debajo de la lluvia, porque el peso adicional provocado por la lluvia en tu ropa es una carga que tú no puedes cargar el día sábado. ¿Qué les parece? Eso es una locura, hermanos. Pero ellos creían que cumpliendo rigurosamente esas tradiciones religiosas eran mejores que los demás. De hecho, hermanos, ellos se creían apartados de los demás. De ahí su nombre. El nombre fariseo significa apartado, apartado. Ellos creían ser apartados. Nosotros somos más santos. Nosotros somos más puros. Nosotros somos mejores que cualquier otro grupo. Esos eran los fariseos. Eran una especie de élite de religiosos consagrados y santos. Santurrones, en pocas palabras, ¿sí? Fariseos, santurrones. Por otra parte, el otro grupo, ¿quiénes eran, hermanos? Los herodianos. Obviamente los herodianos eran seguidores ¿de quién? De Herodes. Y por lo tanto seguían los pasos de Herodes. Y como Herodes, estos seguidores eran amantes del arte pagano, eran amantes de la arquitectura romana y griega, eran amantes de los juegos y las fiestas romanas, y su práctica religiosa era solo una forma muy externa, que de hecho más bien era paganismo. Ellos practicaban el judaísmo, entre comillas, pero que básicamente era paganismo. Así que allí tenemos a los dos grupos: los que se mostraban muy religiosos en la ley y la tradición religiosa, y los que seguían de forma externa y bastante cómoda la religión y no se preocupaban en nada de los mandamientos divinos. Santurrones y mundanos. Esa era la idea. Fariseos y herodianos,
santurrones y mundanos. ¿Nadie se ha perdido en esto todavía? Dos grupos tan diferentes, pero unidos porque tenían un enemigo en común. ¿Quién era el enemigo? Jesús. Ambos grupos querían deshacerse de Jesús porque consideraban a Jesús una amenaza. ¿Se recuerda cómo había entrado Jesús a Jerusalén? Había entrado montado en un pollino, cabalgando justo y vencedor. ¿Y qué le cantaba a la gente? Hosana, hosana al hijo de David. Habían dos connotaciones en esa declaración. Número uno, una connotación religiosa, porque lo estaban llamando Mesías. Oh Mesías, el hijo de David. Y eso no caía nada bien a los sacerdotes, a los fariseos. No. ¿Cómo es posible que el Mesías que estamos esperando, el Mesías religioso que va a rescatar a este pueblo, no se someta a nuestras tradiciones? Ellos lo consideraban una amenaza a los fariseos. Pero ¿y qué tal con los herodianos? Bueno, el título hijo de David era un título de realeza. Lo que estaba diciendo literalmente el pueblo era: rey, rey, sálvanos. ¿Y quién era para los herodianos el único rey? Herodes. Así que era una amenaza para los dos. Los dos tenían problemas con este hombre de Galilea. Así que ellos se acercan a Jesús con una pregunta. Verso 14, su primera parte dice: viniendo ellos, le dijeron: maestro. Y de verdad quiero ponerlo con esta voz porque me suena un poco más satánica, ¿verdad? Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Imagínense eso. Qué salamería de palabras, ¿verdad? Cómo le calentaban el oído. Ahora, me parece sumamente curiosa, hermanos, la forma en que estos hombres se acercan a Jesús. Porque en primer lugar se acercan como maestro. Maestro, le dicen. ¿Era Jesús maestro? Sí, era maestro. Y luego lo adulan diciendo lo siguiente: eres un hombre que habla verdad y que además, mira la última frase, enseñas el camino de Dios. Wow, qué declaración más sublime. Y aunque ellos la hicieron con un corazón deshonesto, hermanos, probablemente esta declaración, sin querer queriendo, contiene la mayor verdad que saldría por la boca de estos hombres en toda su vida. Nuestro Señor es el maestro verdadero y definitivo. No hay maestro como Él. Él es quien habla la verdad y Él es el que traza el camino definitivo hacia Dios. Tú enseñas el camino a Dios. ¿Cómo Jesús se definió a sí mismo? Mire, dése cuenta: maestro, verdad, enseña el camino. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad. Estos hombres no estaban mintiendo, estaban diciendo exactamente lo que Jesús era. Pero además, estos hombres hacen un par de declaraciones más adicionales. Dice el versículo 14: no te cuidas de nadie, no miras la apariencia de los hombres. ¿Se da cuenta de esta declaración? Ahora, déjeme parafrasear un poco lo que ellos estaban diciendo para que lo entendamos al buen chapín. La idea de ellos era la siguiente: tú eres un maestro que dice lo que piensa. No procuras acomodarte a lo que le agrada o le desagrada a la gente. Tú dices la verdad aunque caiga mal. No importa con quién hables, lo que digas siempre será lo mismo. No te dejas llevar por el pobre o por el rico. No buscas agradar al sabio o al ignorante. No convences al amo o al esclavo. No buscas el favor de nadie. Eso es lo que están diciendo estos hombres. Y eso era una verdad. Mientras preparaba este mensaje, yo no pude dejar de pensar en una frase que escribió hace algunos años el pastor Martin Lloyd Jones. He puesto esa imagen en la pantalla. Dice: Jesús nunca cambió su mensaje para adaptarlo a las personas. Él cambia a las personas para que obedezcan a su mensaje. Hermanos, esto es una realidad que debemos considerar hoy también. A veces he escuchado a muchos decir que como estamos en tiempos diferentes de la historia y hemos progresado en muchas cosas, deberíamos cambiar el mensaje del evangelio.
o maquillar el mensaje para hacerlo más digerible, más potable. Es que si Cristo estuviera en este tiempo, a lo mejor le metería un poco de cambio, ¿verdad? Lo pintaría un poco, lo maquillaría mejor para presentarlo. Sin embargo, hermanos, Jesús no lo hizo en su tiempo, a pesar de que se jugaba la vida. Así que nosotros no deberíamos hacerlo tampoco. Jesús nunca cambió su mensaje. Nosotros tampoco deberíamos cambiar el mensaje, porque Cristo está comprometido con su mensaje para cambiar a las personas. Volviendo a nuestro texto, obviamente todo lo que estos hombres estaban diciendo de Jesús era cierto. Amén. Jesús, sí, era cierto. Él era maestro, él difundía la verdad, llevaba el camino de Dios y no le importaba quién estaba delante. Jesús decía el mismo mensaje siempre. Era cierto. Él ha sido el más grande maestro en la historia. Él es el que traza el rumbo y el camino hacia Dios. Y hermanos, repito de nuevo, durante su ministerio terrenal, Jesús nunca maquilló su mensaje, nunca. Siempre apuntó al lugar correcto. Vino aquel hombre rico. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿A dónde apuntó Jesús? Jesús apuntó a su bolsillo. Jesús apuntó a sus obras. ¿A dónde apuntó? A su corazón. A su corazón. Cuando vinieron los discípulos, aquellos que le dijeron: Señor, a tu izquierda y a tu derecha, Señor, en tu reino, ¿a dónde apuntó Jesús? Al corazón. No, tienen que ser humildes y siervos. Siempre apuntó al corazón. Jesús apuntó siempre al lugar correcto. Pero hermanos, estos hombres, aunque decían la verdad, su corazón estaba lleno de deshonestidad, porque como dice Jesús más adelante, solo había hipocresía en ellos y tan solo querían tentarle. ¿Por qué me tientan?, les dice Jesús. Hermanos, eran hipócritas. Su búsqueda no era para rendirse a los pies de Cristo en adoración, para reconocerle como el Señor y para hacerle una reverencia como maestro. No, ellos lo estaban adulando para hacerle caer. Ese era el deseo del corazón de ellos: adularlo para hacerle caer. ¿Se da cuenta de esto, hermano? Ellos no querían un motivo para proclamarlo rey, ellos querían un motivo para asesinarlo. ¿Me sigue, hermano? Así que le hacen la pregunta con trampa de nuestro mensaje. Verso 14, su segunda parte: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Vea la pregunta. ¿Es lícito pagar mis impuestos?, está diciendo. ¿Qué opinas, Jesús? ¿Daremos o no daremos? Bien, déjeme situarlo en el contexto para que entendamos el porqué de esta pregunta. A partir del año 6 después de Cristo, uno de los hijos de Herodes el Grande, llamado Herodes Arquelao, fue quitado de su posición como rey de Judea. Y entonces un procurador romano empezó a dominar en ese área. Entonces, a partir de ese momento, en el año 6 después de Cristo, el procurador romano empezó a cobrar un impuesto a todo varón adulto de Judea. Era un impuesto anual por cabeza. Tú tenías que pagar un impuesto anual. Este impuesto consistía en un denario al año. ¿Me sigue, hermano? Un denario al año. Esta moneda, el denario, era el sueldo de un día de trabajo de un jornalero. ¿Nadie se ha perdido hasta aquí? Un impuesto anual de una sola moneda al año, un denario, que representaba un día de trabajo. Si lo trasladamos al día de hoy, teniendo en cuenta el sueldo mínimo en Guatemala, este impuesto sería aproximadamente como 110 quetzales al año. Un solo impuesto de 110 quetzales al año. Y ese dinero que juntaban finalmente iba directamente al tesoro imperial de Roma. ¿Me sigue, hermano? Ahora bien,
no parece ser mucho dar un impuesto anual de 110 quetzales. Yo creo que nosotros pagamos a veces más impuestos que eso. 110 quetzales es muy poco. ¿Cuál era el verdadero problema que había aquí? Bien, hermanos, los judíos devotos, los judíos nacionalistas, amaban la libertad. Ellos habían pasado desde Babilonia como vasallos, como conquistados, primero por los babilonios, después por los persas, después por los griegos y ahora por los romanos. Y ellos anhelaban la libertad. Y esta moneda que usted tiene en pantalla, este denario que se usaba para pagar, llevaba la imagen del emperador, quien se atribuía además un carácter divino y pretendía tener autoridad suprema en asuntos políticos, pero también en asuntos espirituales. Esta moneda del denario, que de hecho Jesús lo pide más adelante, él dice: denme una moneda, vamos a ver de quién es la imagen, ¿no? Esta moneda tenía una inscripción en una cara, usted la ve, la cara grande, tiene una inscripción a su alrededor, que dice literalmente: Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. O sea, en otras palabras, hijo de Dios. Augusto César, hijo de Dios. Y por el otro lado tenía una imagen del César sentado en una silla como sacerdote, con la inscripción Pontifex Máximo, lo que significa sumo sacerdote. Así que, hermanos, dar este tributo a Roma con esta moneda y con todo lo que la moneda representaba, aunque era un tributo muy bajito, el salario de un día era un tributo muy bajo, les recordaba constantemente a los judíos que ellos eran una nación conquistada. Y no solo eso, sino que los habían conquistado eran blasfemos, eran gente que no amaba ni buscaba a su Dios, sino que ellos mismos se autoproclamaban como dioses. ¿Me sigue hasta aquí? El historiador judío Flavio Josefo escribe en uno de sus libros que un rebelde judío llamado Judas el Galileo declaró lo siguiente: la tributación no es mejor que la esclavitud misma, y es un acto de alta traición contra Dios. Ese era el corazón de lo que había en los judíos de aquel tiempo. Ellos despreciaban el tributo no por la cantidad que tenían que dar, sino por lo que el tributo representaba. Era como estar esclavos y era un acto de alta traición contra Dios. Así que, hermano, ¿puedes imaginarte el gran problema al que estos hombres querían llevar a Jesús? Si Jesús respondía afirmativamente, es decir, sí, hay que darle al César, Jesús estaría llevando la contra a muchos judíos devotos y patriotas que consideraban el sometimiento a Roma como un acto de alta traición. Pero contestar de forma negativa le expondría a la acusación de rebeldía contra el gobierno romano. Por eso es que estaban juntos fariseos y herodianos, porque la respuesta negativa favorecía a los fariseos y la respuesta positiva, en un sentido, favorecía a los herodianos. De hecho, hermanos, el rebelde Judas el Galileo, que estoy mencionando aquí en esta cita, fue precisamente crucificado en el año 7 después de Cristo por oponerse al censo para el tributo romano. Como él se opuso al tributo, los romanos dijeron: nos lo quitamos de medio. No rebeldes, no disidentes, crucificado. Así que, en términos sencillos, hermano, le he explicado todo esto para decirle que cualquiera de las dos respuestas era muy conveniente para aquellos hombres que buscaban solamente desacreditar y matar a Jesús. Cualquier respuesta era muy conveniente, cualquiera. Al final, la acción de ellos era completamente diabólica. Parecía una pregunta muy piadosa, rodeada de adulación. Oh, maestro, que enseñas la verdad y el camino de Dios, ilumínanos con tu sabiduría. Parecía muy
piadosa y rodeada de adulación, pero la verdadera intención era la destrucción de Jesús. Y Jesús lo sabía perfectamente. Así que Él da una respuesta única, y eso nos lleva a nuestro segundo y último encabezado de este mensaje. Una respuesta admirable por aquel que no puede ser tentado. Una respuesta admirable por aquel que no puede ser tentado. Verso 15. Dice: mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? ¿Se da cuenta cómo ellos querían tentarle? ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Nuestro Señor conocía el corazón de estos hombres, sabía la malicia que tenían en sus mentes. Él sabía que ellos estaban actuando un papel, una obra de teatro. Ellos eran hipócritas que tenían una máscara. Por eso, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tentáis? Tráiganme un denario. Traigan el denario para que lo vea. Cuando tuvo la moneda en su mano, Jesús toma la moneda y les dice, verso 16: ¿de quién es la imagen y la inscripción en la moneda? ¿De quién? Como ya hemos dicho, el denario de la época tenía por delante la cara del emperador con la inscripción: Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto, y por la parte de atrás la imagen de Tiberio con la inscripción, ¿qué decía? Atrás: sumo sacerdote o sumo pontífice. Así que obviamente no les quedaba de otra. ¿De quién es la imagen y la inscripción?, pregunta Jesús. ¿Cuál es la respuesta que ellos dan? De César. Entonces Jesús pronuncia lo que probablemente puede ser la declaración cristiana más citada en toda la historia y en nuestra cultura. Yo creo que todos en algún momento hemos citado esta frase para contextos diferentes. Verso 17: al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos han citado esta frase? Sí, ¿verdad? Es muy popular en nuestra cultura. Ahora, obviamente Jesús no está evadiendo la pregunta. Jesús no se está haciendo el loco. Lo primero que Jesús les dice a ellos claramente, porque de verdad a Jesús no le importaba quién tenía enfrente, no le importaba. Así que Jesús lo que está diciendo con esta declaración, en primer lugar, es: sí, paguen el impuesto al César. ¿Qué les parece? Él está diciendo: den al César lo que es del César. Honrar a Dios no significa deshonrar al emperador rehusando pagar los beneficios que uno disfruta. Para bien o para mal, hermanos, aunque los israelitas eran una nación conquistada, una nación vasalla, ellos disfrutaban de beneficios. De hecho, Roma es admirable por los beneficios que le daba a todas las naciones que estaban adheridas a ellos. Por ejemplo, una sociedad ordenada. Había orden en la sociedad. Les daban protección policíaca. Habían buenos caminos, que por cierto, los caminos de Roma todavía permanecen hasta la fecha del día de hoy. Así que eran buenos caminos. Algunos ingenieros tendríamos que mandarlos allá para que aprendieran un poquito, ¿verdad? Aquí los caminos no aguantan nada, hermano, pero por siglos han permanecido los caminos. Hay una frase, de hecho, muy popular que decía: todos los caminos conducen a Roma. Esa era una frase muy popular porque cada vez que Roma conquistaba un sitio, construía caminos que iban hacia Roma. Así que ellos gozaban de buenos caminos, gozaban también de tribunales de justicia, gozaban también de leyes establecidas para la república, aunque ellos tenían un imperio, pero eran leyes de república, que incluso hoy esas leyes se aprenden en la universidad cuando se estudia derecho. Derecho romano es una de las clases que se estudia dentro del curso de derecho. Así que, hermanos, se gozaba de muchos beneficios. De hecho, hermanos, en aquellos tiempos el imperio romano se esforzaba por guardar la paz para la nación, tanto que si alguna persona traía alguna inestabilidad en la paz del pueblo, no lo meditaban mucho, lo crucificaban. Sencillo.
Así que Cristo responde: sí, pagad el impuesto al César, dad al César lo que es del César. Y hermanos, voy a abrir un gran paréntesis en este punto porque lo considero importante. Cristo dice: al César debe darse lo que es del César, y punto. Pero ¿por qué? ¿Por qué debería dársele al César lo que es del César? Bien, hermanos, voy a usar una serie de palabras y quiero que preste atención en esto porque es importante. La autoridad con la que funcionan los gobiernos humanos, aunque sean buenos o sean malos, y hago un paréntesis, la mayoría de gobiernos son malos, pero la autoridad con la que funcionan los gobiernos, sean buenos o malos, esa autoridad que está por encima de ellos y legitimiza a los gobiernos, es la autoridad divina. Cada gobierno no se ha autoimpuesto, es Dios el que lo ha permitido. Incluso como Dios hablaba, por ejemplo, de Darío, como Dios hablaba de los reyes, de los emperadores, de los persas, de los babilonios: son mis siervos, es mi siervo fulano, mi siervo mengano me servirá. Tú dices: pero no, ellos son reyes de otra nación, no son tus siervos. Sí, porque toda autoridad ha sido puesta o dada por el Señor. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 versos 1 y 2: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, no dice se opone al gobierno, ¿qué dice? A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, cada ser humano, incluyendo a los cristianos, debemos dar al César lo que es del César. Debemos pagar nuestros impuestos, y no solo pagar los impuestos, debemos someternos a las disposiciones legales que los gobiernos han establecido. Ahora escuche esto que le voy a decir: a menos que el César mande algo que Dios prohíba, o que el César prohíba algo que Dios mande. Solo ahí podemos dar la vuelta y decir: no me someto. Pero con todo lo demás son autoridades impuestas por el Señor. Hermano, nosotros somos ciudadanos de dos reinos. Somos ciudadanos del reino celestial, y eso está por encima de todo. Y yo voy a honrar a Dios primero, porque es necesario y es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero también soy ciudadano de un reino terrenal. Por lo tanto, debo someterme a las disposiciones terrenales. Alguien puede decirme: sí, pastor, yo entiendo eso, pero es que nuestros gobiernos son tan corruptos, son tan malvados. Está bien, estoy seguro que usted tiene razón. Es más, creo que hasta comparto esa idea. Pero ¿acaso Pablo no escribió este texto de Romanos cuando estaba bajo el yugo del emperador Nerón? ¿Acaso no era Nerón un sádico, megalómano, asesino y perseguidor de cristianos? ¿Acaso el mismo Nerón no mandó incendiar un tercio entero de la ciudad de Roma para poder tener espacio para construirse su palacio? ¿Acaso el mismo Nerón no se llamaba a sí mismo el Salvador del mundo? Yo creo que si ha habido reyes perversos en el mundo, en el top 5 de la historia probablemente estaría Nerón, nuestro amigo Nerón. Y yo creo, hermanos, que el Señor inspiró al apóstol Pablo para escribir Romanos 13 en este periodo particular de la historia, para que nosotros entendamos la actitud que como cristianos debemos tomar ante los gobiernos humanos. Mire lo que dice un poco más adelante en Romanos 13, verso 7: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Entonces, al César lo que es del César,
¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Yo sé que estas cosas no gustan, ¿verdad? Pero al César lo que es del César. Ahora, ¿qué implicaciones tiene todo esto, hermano? ¿Qué quiere decir el griego de al César lo que es del César? ¿Cuál es la interpretación hermenéutica de al César lo que es del César? Bueno, paga tus impuestos. Del griego, paga tus impuestos. ¿Sí? ¿Me sigues, hermano? Es algo que como creyentes debemos hacer. Paguemos nuestros impuestos. Pero no solo eso, respetemos las señales de tránsito. Eso es parte de darle al César lo que es del César. Las leyes están puestas para respetarlas, no para interpretarlas de acuerdo a mi propia jurisprudencia. Es que yo siento en mi espíritu que si me meto por esta calle, aunque esté en contra de la vía, voy a llegar más pronto. Hermano, si tú llegas a sentir en tu espíritu este tipo de cosas, es porque seguramente el día anterior comiste algo que te hizo daño y es indigestión lo que tienes. Porque tú no puedes oponerte a lo que el César ha dicho. Y en este caso las leyes de tránsito han sido puestas por el César, por nuestras autoridades civiles. No te metas en contra de la vía, aunque sea un poquito. Respeta el semáforo en rojo, aunque nadie te esté viendo. A veces cuando vamos a algún tipo de sepelio, de velorio, generalmente los lugares de velorio están allá abajo, ¿verdad? Allá abajo. Y a veces terminamos ya tarde, salimos a las 12, 12 y media, 1, salimos del lugar, de la capilla. Y al salir, algunos de nosotros que nos dirigimos hacia esa zona, nos encontramos con la avenida, creo que es Manuel Lisandro Varillas. No, la avenida de la Independencia es esa, donde hay un semáforo. Y obviamente no hay nadie más, pero el semáforo se pone en rojo. Hermano, yo acostumbro a pararme, pero cada vez que me paro, no importa, porque nadie te ve, porque a estas horas de la noche no hay nadie. Es que, hermano, nosotros no tenemos que tenerle miedo a la espada solamente porque la espada nos va a llevar a la condenación. El apóstol Pablo en Romanos 13 dice que debemos tenerle miedo a la espada por nuestra conciencia. Yo me siento mal de desobedecer las leyes. No quiero, aunque no me vean, hermanos, aunque nadie me esté viendo. Amén. Sí. No manejes sin licencia. Si no tienes licencia, conduce hasta que hayas sacado tu licencia. Esa es una ley, eso es darle al César lo que es del César. Hermano, no manejes sin placa en tu carro. Eso es darle al César lo que es del César. No manejes sin papeles. Ay, después yo le saco para sus agüitas al poli. ¿Verdad que eso es molesto, hermano José? Sí. Él es policía. Pero él es un honesto policía. Hermanos, de verdad, démosle al César lo que es del César. Respetemos las normas de migración, por ejemplo. Para los que preguntan, sí, hermanos, es pecado estar en un país de forma ilegal. Es pecado. Ore por mí porque me voy a ir a Estados Unidos para que el Señor me conduzca con paz y tranquilidad junto al coyote. Es pecado, hermano. Está mal a los ojos de Dios, porque Dios ha establecido las autoridades y las autoridades han puesto las leyes. También es pecado transportar cosas del extranjero para venderlas aquí y no reportarlas ante las autoridades aduaneras. ¿Qué cantidad de lanchitas, de balsas de estas en el río en Tapachula, verdad? De un lado para otro, metiendo a Guatemala producto. ¿Y ese producto qué cree usted? ¿Lo van a regalar o cómo está la cosa? No, lo van a vender sin reportarlo a las autoridades aduaneras, a la SAT. Hermano, démosle al César lo que es del César. Algo más. Puedes, mire lo que le estoy diciendo, tú puedes censurar la mala gestión de los políticos. Tú puedes no estar de acuerdo con todo lo que los políticos corruptos hacen, pero debemos actuar con respeto.
No debemos hablar de nuestras autoridades con insultos o palabras soeces. Bruto, torpe, inútil. Estoy siendo demasiado práctico esta mañana porque yo creo que son cosas naturales que hacemos todo el día, todos los días. Ahora, ¿por qué yo no debo tratar de esa forma a las autoridades? Porque Dios los ha colocado allí, para bien o para mal, incluso como castigo para la nación, pero Dios los ha colocado allí. Y yo no tengo el llamado a insultarles. Puedo discrepar, volvemos a decir, podemos discrepar, puedo no coincidir en sus políticas, incluso si se nos permite, hermanos, debemos buscar la forma de cambiar alguna de sus políticas. Si hay políticas que se oponen a la familia, al matrimonio como Dios lo ha diseñado, a el aborto, por ejemplo, nosotros debemos de oponernos a todas esas cosas, claro, pero siempre debemos actuar con respeto, como dice el apóstol Pablo: al que respeto, respeto; al que honra, honra. Así que, hermano, sé un buen ciudadano, huye de la anarquía, sométete a tus autoridades, porque con lo contrario, ¿sabes lo que estás demostrando realmente? Que tienes un corazón rebelde. Y tu Señor, el que dio la vida por ti, para que vivas para Él, nunca fue rebelde. Amén, hermanos. Ahora bien, la moneda tenía la imagen del César. Entonces, ¿a quién debía darse? Al César. Cristo responde entonces: sí, hay que pagar tributo al César lo que es del César. Pero hay algo más en la declaración de Jesús. Hay algo más. Y yo te invito a prestar atención con cuidado, porque es aquí donde está el énfasis del texto. Es aquí a donde Cristo quiere llevar a esas personas que lo están tentando. La moneda tiene la imagen del César. Dénsela al César. Pero Jesús agrega: y a Dios hay que darle lo que es de Dios. Y te pregunto, ¿y qué es de Dios? Bueno, esencialmente todo. Todo es de Dios. Así que a Dios deberíamos de darle todo, sin reservas. Pero déjame profundizar un poco más. Y te voy a plantear una pregunta. Quiero que pienses en esto por un momento. Todos atentos a esto. Si la moneda tiene la imagen del César y le pertenece al César, ¿en qué lugar ha plantado Dios su imagen para que eso le pertenezca netamente a Él? ¿En qué lugar, hermanos? ¿Dónde ha puesto Dios su imagen? ¿Dónde? Dígalo, hermano. En nosotros, en el ser humano. Y si el ser humano lleva la imagen de Dios, entonces le pertenecemos por entero a Dios. ¿Me sigue, hermano? Por lo tanto, hermanos, cada ser humano que ha nacido en este planeta, que lleva la imagen de Dios, debería vivir su vida por entero para la gloria y el honor de Dios. Por eso hemos sido creados a la imagen de Dios, para darle gloria a Dios. Dice el Señor en Isaías capítulo 43, verso 7: para gloria mía los he creado, así los formé y los hice para mi honor, para mi nombre, dice el Señor. Sin embargo, como dice la Escritura, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron las gracias, sino que en su necio corazón le dieron culto a ¿quiénes? A las criaturas antes que al Creador. Hermanos, eso es una locura. Fuimos creados a imagen de Dios para darle la gloria a Dios. Lo que Jesús está diciendo en este texto: a Dios lo que es de Dios es literalmente tú y tú y tú y tú y tú. Todos los que estamos aquí le pertenecemos a Dios. Así que debes darte por entero a Dios. ¿Me sigues, hermano? Sin embargo, desde el principio de los tiempos, por causa del pecado original, el ser humano, en un acto de rebeldía contra su Creador, se ha convertido en un vil ladrón de gloria. Le ha robado la gloria a Dios desde el principio de los tiempos. Somos ladrones de gloria. Fuimos creados para la gloria de Dios, pero por causa del pecado, de una y mil maneras, robamos la gloria que solo le pertenece al Dios de la gloria. ¿Sí o no? ¿Está conmigo, hermano?
Nosotros deberíamos pensar, bueno, ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. ¿Y lo hacemos? No, porque la mayoría de los seres humanos, por causa del pecado, todos los seres humanos que nacen de forma natural, por causa del pecado, vienen manchados, dañados. Y por esa causa, en vez de tener nuestra mirada hacia el cielo para glorificar al Dios que merece gloria, nosotros tenemos la mirada en nuestro ombligo para glorificarnos a nosotros mismos, para darnos deleite, para jugar con nuestra pelusa. Esa es la razón del ser humano: encorvarte sobre ti mismo, preocuparte en tus hazañas, tus virtudes, tu gloria, tu poder, tu majestad, sentado en el trono de nuestras vidas, gobernando y reinando como que no hubiera un mañana. Eso es lo que el pecado ha provocado. En esencia, yo lo he explicado siempre, en esencia, y lo explicó también el hermano Eliezer también cuando compartió este tema. En esencia, el pecado, el ADN, la raíz del pecado, tiene 3 elementos. Número 1, incredulidad. Yo le digo al Señor: no te creo. Todo lo que tú has hecho me parece muy bien, pero yo prefiero creerme a mí mismo. Yo soy mi propio campeón. Yo soy mi héroe. Tú has hecho una ciudad celestial preparada para mí, pero ¿sabes qué? Yo prefiero la Babilonia. Yo prefiero Babel. Yo prefiero hacerme un nombre propio, levantarme un monumento que alcance hasta el cielo. Prefiero creerme a mí mismo. Incredulidad. El segundo elemento es idolatría. No solamente no le creo a Dios, sino que yo me creo a mí mismo otros dioses. Lo explica muy bien el profeta Jeremías cuando dice de parte de Dios: me dejaron a mí fuente de agua de vida y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Idolatría. Idolatría. Buscar otros dioses. Y el Dios más grande que el ser humano ha levantado es su propio ego, su propio yo. ¿Por qué nos duele cuando nos mienten? Porque nos han mentido a nosotros. ¿Por qué nos duele cuando nos tiran el pelo o nos dicen malas cosas o nos hacen malas caras? Porque se han metido contra mi rey, que soy yo mismo. ¿Me sigue, hermanos, aquí? Incredulidad, idolatría, y todo eso está permeado por un tercer elemento, que es la soberbia. La soberbia. La soberbia básicamente es querer estar en lo más alto del monte, pero querer estar solo. No hay nadie como yo. No hay nadie más grande que yo. De mí, por mí y para mí. 666. Del hombre, por el hombre y para el hombre. ¿Me sigue, hermano? Desde el principio hasta el final, una y mil veces robamos la gloria que solo le pertenece al Dios de la gloria. Sin embargo, ya estoy aterrizando en este mensaje. Aquella misma semana, esa semana que estos fariseos y herodianos trataron de tentar a Jesús, esa misma semana, el autor de la vida sería llevado a la muerte por hombres necios, mentirosos y ladrones de gloria. Cada uno de esos hombres quería su propio bien, su propia gloria. Estoy contra Jesús y me uno a ti porque tenemos un enemigo en común que nos beneficia: ladrones de gloria. De hecho, mira la declaración mentirosa de estos ladrones de gloria tan solo un par de días después. Lucas capítulo 23, verso 1 al 2. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, escuche la acusación: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Pregunta: ¿Jesús prohibió dar el impuesto al César? Al César lo que es del César, dijo. El problema es que ellos eran ladrones de gloria y no estaban dispuestos a rendir la gloria a aquel que la gloria pertenecía.
a Dios lo que es de Dios. Así que Cristo fue llevado injustamente a la muerte. Pero hermanos, Él fue llevado a la muerte para que con su muerte pudiera liberar de la esclavitud, de la necedad y de la ceguera a muchos de nosotros, para que así pudiéramos vivir para nuestro verdadero propósito. ¿Para qué ha sido creado, hermano? Para vivir para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Mira cómo lo dice Pablo, 2 Corintios 5:15. Cristo por todos murió, para que los que ahora viven ya no vivan para sí mismos. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Cristo murió por ti para que ya no seas un ladrón de gloria. Cristo murió por ti para que tú no seas el rey, príncipe, soberano y señor de tu propio reino. Cristo murió por ti para que te bajes del trono y para que vivas para aquel que murió y resucitó por ti. Eso es lo que Cristo te proveyó. Cristo murió por los ladrones de gloria para que ahora pudiéramos darle a Dios lo que es de Dios. Así que, si tú has recibido este gran regalo de gracia, hermano, vive una vida como un verdadero adorador, porque Dios busca verdaderos adoradores. No solo 15 minutos o 30 minutos en tu devocional diario. Eso no es darle a Dios lo que Dios merece. No solo es el domingo por la mañana. Ya, he cumplido mi cuota. He buscado a Dios el domingo por la mañana. Algunos ni eso. No se trata de eso, hermanos, sino de toda tu vida por entero a Dios. Toda tu vida entregada al Señor. Toda tu vida a Dios, lo que a Dios le pertenece. Dale a Dios lo que a Dios le pertenece. Dale tu vida por entero. Amén, hermanos. A nuestro Dios le pertenece nuestro amor, le pertenece nuestra entrega, le pertenece todo tipo de alabanzas pronunciadas a su nombre y a su honor. Le pertenece toda la gloria, no a ti, no a mí, no a Herodes, no al César, no al templo, no a un tipo de religión ritualista y muerta. Solo Él merece la gloria. Porque sabes algo, tú has sido creado para Él y has sido recreado en Cristo para la alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, si alguien hoy aquí no se ha rendido todavía a Cristo, si hay alguien hoy aquí que aún no ha venido corriendo y desesperado a Cristo, oye, déjame decirte algo, con toda la consideración que puedo tener, pero tú vives fuera del propósito para el que has sido creado. Estás lejos del propósito para el cual Dios te ha creado. Eres un ladrón de gloria, y eso es lo peor que puede pasarte. Porque mira, si tú eres un ladrón de gloria, déjame decirte algo, Dios dice: yo no compartiré mi gloria con nadie. Así que estás perdido. Estás perdido. Sin embargo, hay esperanza hoy para ti. Hay esperanza hoy para ti. Si todavía no te has refugiado en Cristo, hay esperanza hoy para ti. Ven a Cristo, ríndete a sus pies y recibirás la vida, la comunión íntima con Dios. Y de verdad vas a poder vivir así la verdadera plenitud, viviendo para su gloria. Así que acércate a Cristo. Pero hermano, para todos aquellos que ya estamos en Cristo por la fe, el llamado de hoy, el llamado que hoy te hago, solemne delante del Señor, no es a cantar una canción, no es simplemente a cantar una canción, ni a levantar tus manos en señal de adoración. No, eso tiene que ser una consecuencia. Eso es algo que viene después. El llamado que hoy te hago es que puedas darle a Dios lo que es de Dios. Y por cuanto tú eres portador de la imagen de Dios y en su gracia has sido salvado por Cristo, debes vivir tu vida por entero para aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Querido hermano, al César lo que es del César, pero no olvides a Dios lo que es de Dios. Y yo te pregunto, simplemente para concluir este mensaje de hoy, examínate a ti mismo. ¿Estás dándole a Dios hoy lo que a Dios le pertenece? ¿Estás dándole a Dios lo que a Dios le pertenece? Examínate.